Presente, como lo he dicho siempre, y es una gran responsabilidad estar aquí al frente. Una gran responsabilidad porque vamos a exponer la palabra del Señor y no vamos a leer e interpretar un libro de una persona, de un hombre, sino es la palabra del Señor. Y eso hay que tener mucho cuidado. Muchas veces la gente dice, no importa, dice, solo Dios me puede juzgar. ¿Y no te da miedo que Dios te pueda juzgar? Así que vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por la bendición que nos das de ser hijos tuyos a través de la obra perfecta de Jesucristo. Gracias por perdonar nuestros pecados y sacarnos de esa esclavitud del pecado, Señor. Padre, ahora te pido de corazón, Señor, que ilumines mi mente y mi corazón, mi entendimiento, mi sabiduría, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida cada día más y que a través de la predicación de tu palabra, Señor, primero yo sea transformado, primero sea cambiado, que mi corazón se quebrante ante tu palabra y que cada día busque más y más y más la santidad para agradarte a ti por amor, Señor. Bendice a los hermanos también, quebrántales el corazón y la mente y todas aquellas ideas que muchas veces nosotros tenemos para que tu palabra penetre en nuestra alma y en nuestro corazón y en nuestra mente y podamos ser transformados, Señor amado. Padre, bendícenos y guíanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a seguir, voy a tener la exposición de la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. En las últimas veces que me ha tocado acá en Valladolid, sigo esa línea. En mi corazón, Dios ha propuesto que cuando me toque dar algún estudio, alguna prédica, seguir esa línea del libro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros predicamos de otras cosas y nos saltamos ciertas cosas que no queremos entrar en choque, no queremos predicar para no haber cierto conflicto. No, hermanos, la palabra del Señor es de una sola interpretación. A que mis ideas o a las ideas de otras personas sean diferentes, ya es problema del ser humano, no es del Señor. Y asimismo, eso al escudriñar la Escritura capítulo por capítulo de una continuidad, hace que uno vaya entendiendo mejor la palabra del Señor y hace que podamos entender el contexto general. No estoy diciendo que está mal predicar, por ejemplo, voy a predicar la paciencia y busco los versículos donde aparece paciencia. No estoy diciendo que no está mal, porque el Señor nos puede guiar. Pero si me toca a mí predicar solamente el capítulo 7, voy a tener que sacar la interpretación solamente de ese capítulo. ¿Qué quiere decirme? ¿Para quién fue escrito? Y muchas cosas más. Y para empezar, hermanos, como les he dicho las anteriores ocasiones, que debemos de interpretar los pasajes del Antiguo Testamento bien, porque solo hay una interpretación y no muchas del mismo texto. Las aplicaciones sí hay muchas para nuestra vida, para nuestro contexto, pero las interpretaciones existe una, hermanos. Debemos encontrar el sentido del por qué fue escrito, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y ser diligentes con el estudio de la palabra de Dios, porque de no hacerlo caemos en errores y malas enseñanzas. Y hay muchos falsos pastores, profetas, apóstoles, hermanos, que enseñan herejías y muchos aprovechan de la mala explicación de muchos versículos del Antiguo Testamento. Siempre tenemos que preguntarnos al leer el Antiguo Testamento, ¿por qué fue escrito? ¿Para quién fue escrito? ¿Quién escribió? ¿Qué estaba viviendo la persona o las personas involucradas en ese momento? ¿Cómo se complementa ese texto, esa enseñanza para el Nuevo Testamento? ¿Qué principios puedo aplicar para mi vida? Y tengo acá un ejemplo del Salmo 51.
Salmo 51 es un salmo de David, un salmo que tiene dolor por el pecado que ha cometido con Betsabé. Pero en el Salmo 51 no podemos tomar literalmente el versículo 11. Y si vamos a buscarlo, hermanos, para Salmo 51, 11. Alguien que pueda leerlo, que ya lo haya. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Entendemos esa frase. El contexto es diferente, porque en el Antiguo Testamento solamente el Espíritu Santo estaba sobre ciertas personas, cierto momento determinado por Dios. Ahora, en nuestro contexto cristiano, el Espíritu Santo mora en nosotros, es el sello de nuestra salvación. Nunca se va a ir el Espíritu Santo del verdadero creyente. Sí, el Salmo 51 nos enseña que si caemos en pecado debe de haber un arrepentimiento, un dolor, una vergüenza por nuestro pecado y una súplica hacia Dios. Pero no podemos decir, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque si somos salvos, Dios no lo va a quitar. Pero sí podemos decir, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a restaurar mi vida. Entonces debemos entender muchas cosas. Por eso le digo, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. También, ¿y por qué les digo esto? Porque hoy vamos a leer Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos 12 al 26. Deuteronomio 7, versículos 12 al 26. Vamos a leerlo. Algún voluntario que pueda leer todos estos versículos, hermano, y todos seguimos con la lectura. Por haber oído estos decretos, 7:12. 7:12. Por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, Jehová, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti hombre ni mujer estéril, ni en tus ganados. Apartará Jehová de ti toda enfermedad, y ninguna de las malas plagas de Egipto que tú conoces hará caer sobre ti, sino que las hará caer sobre todos los que te aborrezcan. Destruirás a todos los pueblos que Jehová tu Dios te entrega. No tendrás piedad de ellos, ni servirás a tus dioses, porque te será propicio. Ahí, hermanita, porque si no quería que leyéramos hasta el 26, pero nos vamos a tardar un poco. Dejemos esa parte ahí, luego leemos. Entonces, hermanos, muchos, pero muchísimos predican solamente el texto del versículo 13, 14, 15 y 16. Y dice, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, una prosperidad. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. Hermanos, cuando los pastores solo predican esos 3 versículos, ¿quién no le gusta escuchar que va a ser próspero? ¿Y cuántas personas van a la iglesia solo a escuchar esto? ¿Por qué? Porque no leen lo anterior ni lo que está después de estos versículos. Y no saben. Y estos versículos, hermanos, están escritos para el pueblo de Israel. El Deuteronomio 6, el contexto, Moisés está hablando antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Recordemos en Deuteronomio 6, hermanos, que sacamos unos principios cuando yo expuse, amar a Dios debe de ser nuestra prioridad.
porque dice en el contexto de Deuteronomio 6, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aprendimos también obedecer a Dios por amor. Y también otro principio, que los padres tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, hermanos. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a los hijos. Y cuando expuse hace aproximadamente un mes en el capítulo 7, hermanos, vimos cómo Dios le da una instrucción al pueblo de Israel cuando dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado delante de ti muchas naciones, y habla a todos los pueblos de Canaán. En Deuteronomio 7 y 11, hermanos, vemos que Dios le da la instrucción al pueblo de Israel, que Dios es fiel y confirma que cumplirá su promesa en entregar la tierra prometida, que Dios en su soberanía escogió al pueblo de Israel, así como también a nosotros, no porque Israel era una gran nación numerosa, muy inteligente, o una nación especial, no, Dios en su soberanía escogió al más insignificante, que fue Israel. Asimismo a nosotros, hermanos, Dios nos ha escogido para darnos la salvación. ¿Quién éramos nosotros? En Romanos 9 aparece la soberanía de Dios, y en toda la Biblia, hermanos. Dice, Dios es santo y justo y castiga el pecado y ejecuta juicios como los que mandó a los pueblos cananeos, porque vamos a recordar que Jehová le manda al pueblo de Israel exterminar todo, a todo el pueblo, todo habitante. Y muchas veces decimos: oye, pero es muchas palabras, ideas de la gente que no conoce realmente el Antiguo Testamento y no conoce a Dios y no ve la Biblia a través del Espíritu Santo que lo guía. Dice: pero ¿cómo un Dios de amor va a mandar a matar a niños y mujeres y a desaparecer a tantos pueblos? Es que Dios es justo y santo, y Dios tiene juicios. Y Dios le dio mucho tiempo a todos estos pueblos que se arrepintieran de sus pecados, que volvieran al Señor. Pero no, ellos no quisieron, eran pueblos, eran grupo de personas que vivían en idolatría, vivían en pecado inimaginable, entregaban a sus hijos en sacrificios a sus dioses falsos. Y hermanos, Dios sigue siendo santo y Dios sigue siendo justo, y un día todos van a estar frente al juicio de Dios. No nos olvidemos de los atributos de Dios. Si Dios es amor, si envió a su Hijo Jesucristo por amor al mundo para que fuese salvado. Pero me gusta mucho también Juan 3:18, donde dice que el que rechaza a Jesucristo es condenado. El versículo 28-30 dice: y está bajo la ira de Dios aquel que ha rechazado a Jesucristo. Entonces debemos entender quién es la persona de Dios. Entonces, entendiendo un poco el contexto y los principios que hemos aprendido en las lecciones anteriores, nos vamos a involucrar en el versículo 12, versículos 12 al 15. Y dice estos versículos, hermanos, que Dios quiere que el pueblo sea obediente a sus mandamientos. Dice el 11: guarda por tanto los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Era un pacto donde el pueblo de Israel tenía que ser obediente. ¿Y por qué la obediencia es importante? Porque la obediencia demuestra el amor que el pueblo tenía que tener hacia Dios. Dice: Dios quiere que el pueblo sea obediente a sus mandamientos, y así ellos iban a experimentar su misericordia del pacto. Pero el pueblo podía perder las bendiciones del pacto a través de su propia desobediencia. Estas bendiciones son particulares al pueblo de Israel en su momento por su obediencia, y están en Deuteronomio 28, 1 al 14, aparecen todas las bendiciones materiales que iba a tener el pueblo de Israel, que iba a ser cabeza y no cola, que iba a ser próspero. Y aquí mismo también vemos la prosperidad que iba a tener material el pueblo de Israel si obedecía a Dios. Y aquí Dios le estaba diciendo: guarda mi ley, elimina a todos los pueblos que están ocupando la tierra prometida.
Pero estas bendiciones materiales, hermanos, como le dije al inicio, muchos predican estos versículos para motivar a la gente y decir, los hijos de Dios no pueden ser pobres, los hijos de Dios deben de ser prósperos, porque aquí dice, y lo leen, pero lo están malinterpretando, hermanos. Es una promesa directa a Israel, una promesa terrenal, mas cuanto a nosotros como cristianos, a través del nuevo pacto en Jesucristo tenemos todas las bendiciones espirituales. En el Nuevo Testamento encontramos promesas y promesas del reino de Dios que no es de este mundo, es un reino espiritual. Pero podemos sacar buenos principios de acá, porque también en el Antiguo Testamento hay muchas profecías, habla de Cristo, habla de muchas cosas. Y vamos a sacar unos principios de esto, hermano. Entonces, como creyentes nosotros, ahora como somos parte del pueblo de Dios, hermanos, somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales. ¿Qué es mejor? ¿Una herencia aquí en la tierra o una herencia en el cielo, hermanos? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Tener todos los lujos, todo lo que usted se pueda imaginar. Imagínese que tenga usted 100 millones de euros. ¿Qué haría usted con 100 millones de euros? A lo mejor ni se lo termina de gastar. Pero si pierde su alma. La bendición del creyente en Cristo Jesús es muchísimo mejor. Son bendiciones espirituales, hermanos. Y esto no quiere decir que Dios no nos pueda bendecir materialmente, porque en su soberanía también nos puede bendecir. Y también tiene mucho que ver nuestra responsabilidad. Si somos diligentes, podemos ser prósperos. Y si no somos diligentes, podemos caer en bancarrota. Pero esto no determina quién es y quién no es hijo de Dios. A eso me quiero referir, que debemos entender que muchas malas personas con malas intenciones predican esto para motivar a la gente a que siga a un Jesucristo, a un evangelio falso. Porque Cristo no nos promete espiritual material, nos promete una vida eterna, que es muchísimo mejor, hermanos. En el versículo 16 dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Hermanos, en el versículo 16 encontramos otra vez otro atributo de Dios, que Dios es santo, justo y tiene ira contra el pecado, y estos pueblos ya habían rebasado el límite. Y Dios usa al pueblo de Israel como una herramienta para juicio. Pero aparte de todo eso, hermanos, Dios está como queriendo proteger al pueblo de Israel para que no se contamine con estas idolatrías, con estos pecados. Hermanos, por eso nosotros debemos de predicar el evangelio, porque todas las personas van a estar un día frente al juicio de Dios. Todos van a estar frente a Dios en un juicio, hermanos. Todos van a estar frente a un juicio. Y también aprendemos que Dios toma en serio el pecado, hermanos. Dios toma muy, muy en serio el pecado. Muchas veces vemos que no se toma en serio el pecado. Miren, hermanos, yo cuando veo caminatas evangelísticas, veo personas que suben vídeos, suben imágenes, y está bien, hermanos, yo sé que Cristo te ama, yo sé que Cristo te ama, pero es un mensaje a medias. Cristo va a venir un día como príncipe de paz a derrotar a sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo, aquellos que persiguen a los cristianos, aquellos que blasfeman en contra de Cristo. Yo sé que Cristo nos ama, claro, hermanos, pero también hay atributos del Señor. No prediquemos solo amor, misericordia, paz, y está bien, pero también hay juicio, ira de Dios. Cuando a mí me hablo de capítulo 3 de Juan, hermanos, todos saben
Juan 3:16. Pero ¿quién se enfoca a Juan 3:16, 17 y 18, hermanos? El apóstol Pablo, cuando predica en el Nuevo Testamento, a todos llama al arrepentimiento. A todos. El apóstol Pedro a todos predica de arrepentidos y convertidos. En Marcos, cuando el Señor Jesús empieza a predicar en Galilea o saliendo de Galilea, no sé muy bien, no lo recuerdo en este momento, dice: arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Entonces, hermanos, debemos de predicarle a la gente, porque ellos van a estar un día frente al tribunal, frente a Dios en el juicio. Así de sencillo. Así como estos pueblos que por su pecado fueron juzgados, fueron eliminados, porque la paga del pecado es muerte. Dios toma en serio el pecado. El versículo 17 al 24, hermanos, vamos a entender que el contexto antiguo, todos los pueblos eran politeístas. Todos tenían muchos dioses, hermanos. Muchos dioses en estos tiempos. Y entonces Jehová les recuerda a Israel que Él es el único y verdadero Dios, y recuerda de cómo Él, Jehová de los ejércitos, los sacó de la esclavitud de Egipto. Dios recuerda a su pueblo de cómo Él lo obró para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y así mismo, hermanos, como cristianos debemos tener claro el poder de Dios, de cómo a través de Cristo y su Evangelio nos dio vida, nos liberó de la esclavitud de nuestros pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos enemigos de Dios, ahora estamos reconciliados con Dios en Cristo Jesús. Eso dice Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. Muchas veces la gente piensa, es que él vive en las drogas, vive en el alcoholismo, en la prostitución, él vive haciendo fraudes, él vive en lo peor que ustedes se pueden imaginar a nuestros ojos y a nuestra mentalidad. Pero, hermano, una persona que aunque no beba, que aunque no se drogue, aunque no sea prostituta, aunque no esté robando, aunque no sea asesino, aunque moralmente sea buena ante los ojos de Dios, si él llega a estar, si Dios lo va a juzgar, está condenado, hermanos. Está condenado, así de sencillo. Está condenado. Pero no hay ningún justo, ninguno, hermanos. Entonces podemos apreciar el poder de Dios que nos sacó de nuestra esclavitud del pecado, hermano, de todos aquellos que hemos sido salvos. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado. A lo mejor la mayoría de ustedes nunca robó, nunca asesinado, nunca nada, todo como que bien portadito, pero frente a los ojos de Dios estabas condenado. Pero por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo ahora somos salvos. Ahora somos salvos. No es necesario caer, y gloria a Dios por aquellas personas, si vemos el poder de Dios de aquellas personas cuando están tiradas en el suelo, viven en un mundo totalmente perjudicial para su salud y para la familia y todo, y son restauradas, y cómo Dios les da vida y cómo se transforma. Gloria a Dios por ellos. Y también gloria a Dios por aquel médico que atiende a las personas, que ayuda a las personas, que piensa que por ayudar a las personas, o aquellos que dan colaboraciones a ONGs para las personas con hambre y para sentirse bien con ellos mismos. Ellos también necesitan del Evangelio, hermanos, porque ellos también están enemistados con Dios. Ellos también necesitan ver el poder de Dios a través del Evangelio. Entonces, hermanos, en estos versículos vemos cómo Moisés le escribe al pueblo de Israel diciendo: recuerden cómo el poder de Dios nos ha sacado de la esclavitud de Egipto. Y recordamos el poder de Dios a través de las 10 plagas, a través de la nube en el desierto, la columna de fuego cuando se abrió el mar. Y todos pensamos: ¡qué milagros tan espectaculares! Sí, hermanos, son milagros tan espectaculares, pero el mayor milagro es que nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Ese es el poder del Señor.
Entonces, hermanos, y Romanos 1:16, uno de mis textos favoritos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El versículo 22, hermanos, el versículo 22 dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Todos sabemos que Dios tenía el poder de acabar con todos esos pueblos en un instante. Pero ¿por qué le dice poco a poco al pueblo de Israel en el versículo 22? Porque encontramos que las bendiciones del Señor siempre es a su tiempo, y en su sabiduría Él ha determinado los tiempos de las pruebas. A veces es por un largo lapso de tiempo. Israel debía probar su amor y su obediencia a Dios. Aquí encontramos un principio para nuestra vida, hermanos, que muchas veces las promesas de Dios no llegan rápidas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere formar nuestro carácter. Debemos de desarrollar esa paciencia, debemos de demostrar nuestro amor y obediencia y dependencia de Dios para aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué es más fácil, hermano, decirle gloria a Dios, me gané 1,000,000 de euros? O decir gloria a Dios, me han detectado un cáncer. Hermanos, pues las pruebas, y esta prueba que Dios le da al pueblo de Israel de tener paciencia poco a poco, era para que Israel demostrara su amor hacia Dios. Era para que ellos desarrollaran la paciencia. Y así en nuestras vidas, cuando tengamos algún proceso, alguna prueba, hermanos, y hay pruebas porque es un jalón de orejas de Dios para nuestras vidas, porque somos hijos de Dios y Dios nos está llamando la atención, o es una prueba también para que fortalezcamos nuestra fe. Job murió y allá en el cielo me imagino que se enteró de por qué pasó las pruebas. Entonces debemos entender, hermanos, que muchas pruebas son para que nosotros demostremos nuestro amor hacia Dios, nuestra dependencia hacia Dios, y para que nuestro carácter sea formado, hermanos. Y sale por la misma interpretación de estos pasajes. Estos pastores, profetas, de todo, apóstoles, no sé qué, que predican los primeros 3 versículos que les mencioné, y te amará y te bendecirá y serás bendito y todo eso. La mayoría, hermano, hoy estaba leyendo un pastor de Guatemala. Es uno de los mayores millonarios que se dedica al pastorado. Tiene $300 millones, hermano. Es un pastor que se ha dedicado al evangelio de la prosperidad. Es una persona que ha predicado estos versículos atrayendo a la gente, sin advertirle lo que viene después, sin advertirle lo que viene adelante, sin advertirle que hay muchas promesas de Dios que se cumplen si somos obedientes. Porque si leemos Deuteronomio, y para que me crean, hermanos, Deuteronomio 28, busquemos Deuteronomio 28, hermanos, del 1 al 14. Ahí mismo en el libro está, ahí cerca, 28, Deuteronomio 28, 1 al 14. Y dice, en el versículo, voy a empezar del versículo del 1, unos versículos solo para que tengamos una referencia. Esas bendiciones iba a recibir Israel, el pueblo de Israel aquí en la tierra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre. El 5 dice, benditas serán tus canastas. El 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El 7, Jehová derrotará a tus enemigos.
El 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. El 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. El 10, y verán todos los pueblos de la tierra el nombre de Jehová que es invocado sobre ti, te temerán. El 11, y Jehová hará sobreabundar en bienes el fruto de tu vientre. El 12 dice, te abrirá Jehová un buen tesoro. El 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. El 14 dice, ahí está la condición. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Y leamos el 15 y el 16. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si no obedeces a Dios para cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te mando hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. El 17, maldito tu canasta y tu arteza de amasar. El 18, maldito el fruto de tu bien. Y podemos seguir ahí, hermanos. Ahí dejémoslo. Volvamos al capítulo 7. ¿Entendemos, hermanos, cómo debemos de estudiar la palabra del Señor? Y cómo debemos de estar atentos sobre aquellas personas que predican la palabra del Señor, atentos de lo que vemos en internet, de qué personas escuchamos la palabra del Señor, si la interpretan de la manera correcta o una manera según sus beneficios. Entonces, hermanos, como les digo, en este versículo 22 encontramos estos principios. Debemos demostrar nuestro amor hacia Dios siendo obedientes, así como Dios le puso al pueblo de Israel poco a poco, no de un solo. ¿Lo podía hacer? Sí lo podía hacer. ¿Dios puede sanar tu enfermedad? Sí lo puede hacer. Dios es todopoderoso. Pero más que tu salud física, Dios le interesa más tu salud espiritual. Tu vida espiritual es más importante, tu alma, tu espíritu es más importante. Lo mejor, a través de tu enfermedad, tus hijos ven ese reflejo de soportar las pruebas, de tener esa fe en Dios. Entonces, hermanos, vamos a pasar también en el versículo 25 y 26, que es para terminar. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema, hermanos. Palabras fuertes del Señor. Estos versículos 25 y 26, hermanos, Moisés advierte al pueblo de Israel que no debía dejarse atrapar por los ídolos de las naciones conquistadas o codiciar la plata o el oro que había en ellos. La amenaza más seria para Israel no eran los pueblos, hermanos, sino la idolatría y la gran inmoralidad que practicaban. Israel debía tener la misma actitud hacia los ídolos y el pecado. Como Dios, Israel tenía que ver esa idolatría, esa práctica del pecado, como Dios lo ve. Abominable, terrible. Así tenía que ver el pueblo de Israel esas prácticas. La historia de Israel más adelante, hermanos, Dios le da una advertencia allí, una orden y una advertencia. En la historia de Israel nos demuestra que hicieron lo que Dios le había dicho que no hicieran. Hicieron lo que Dios le dijo que no hicieran. En Jueces 7, en Josué 7:1, yo lo voy a leer, hermano, porque tengo aquí un pequeño resumen. Josué 7:1 dice:
Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Tomó cosas de oro, de plata, cosas valiosas de Jericó. Y dice, de la tribu de Judá tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dios advierte, el pecado tiene consecuencias, la desobediencia tiene consecuencias. Todos hemos experimentado la desobediencia, tiene consecuencias. Y dice el versículo 11 de Josué, Israel ha pecado y ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado en tus enseres. El versículo 13 dice, levántate, le está diciendo Dios a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Mire, anatema, ¿alguien sabe qué significa anatema, hermanos? Maldición, maldito. Sí. Dice, levántate, Josué, santifica al pueblo y di, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, hay malditos, hay maldición en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. El versículo 20, ya ahí me estoy saltando mucho, pero la historia es que despillan o descubren a Acán. Acán responde a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y si tomamos literalmente, como muchos toman literalmente muchos pasajes que hay que tener mucha sabiduría para interpretarlos, dice en el 25, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle Acor hasta hoy. ¿Vieron la ley de Moisés? ¿Cómo tenía que pagar este tipo y su familia por haber desobedecido a Dios? Por haber hecho lo que Dios no quería hicieran, lo que Él había mandado que no hicieran, y lo hicieron. Y cómo Dios castiga al pueblo porque perdieron contra un pueblo muy pequeño. Habían vencido a Jericó, el gran Jericó, y ahora con un pueblo pequeño pierden la batalla. ¿Pero por qué? Por causa del pecado, hermanos. El pecado es serio ante los ojos del Señor. Entonces, hermanos, la ira de Dios, hermano, es real. El hombre es responsable de su pecado frente a Dios, como estos pueblos cananeos. Aquí encontramos otro principio fundamental en estos versículos, hermanos, que debemos, como cristianos, debemos de ver el pecado como Dios lo ve. Debemos de odiar el pecado como Dios odia el pecado. Le dice Dios al pueblo de Israel que deben de destruir todo, absolutamente todo, para que Israel no se contaminara, para que no se desviara. Debemos odiar, rechazar y despreciar el pecado como persona individual, como familia, como iglesia. Si amamos a Dios, odiamos el pecado. Es posible que pensemos que podemos estar cerca del pecado siempre que no participemos. No voy a hacer nada malo, pero el estar cerca es peligroso porque un día podemos ceder. La única manera segura de mantenernos alejados del pecado es mantenernos alejados. ¿Cómo vamos a dejar esos pecados en los cuales caemos tan fácilmente o somos muy tentados por nuestra inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa? Es
La respuesta es, ¿cómo podemos evitar eso? Es tomar acciones drásticas, serias, seguras, firme, con convicción. Hay una historia, hermanos, de una chica cristiana, ya saben, los adolescentes, ¿verdad? De 17, 18, 20, por ahí, que un día quería ir a una discoteca, y quería ir a una discoteca, y quería ir a una discoteca, que quería ir a una discoteca. Y su padre le dijo, no, no y no. Y la chica le dice, padre, pero si yo no voy a beber alcohol, yo no voy a fumar, menos drogarme, no voy a bailar, solo quiero estar con mi grupo de amigos. No quiero que ser rechazados por ello, que me excluyan del grupo por no estar ahí. Me voy a portar bien. El padre trabajaba en una mina de carbón. Entonces el padre tuvo una buena idea para ejemplificar, darle ese ejemplo a su hija. Le compró un vestido muy costoso, muy bonito, era blanco, un vestido blanco. Y el padre se llevó a la señorita, ven conmigo, vamos a ir a la mina, luego te vas a la discoteca. Y esta chica caminó con su padre en la mina de carbón, y el padre dijo, no toques nada para que no te ensucies, no toques nada. Y la chica dijo, está bien, porque no me quiero ensuciar este vestido costoso y muy bonito, y el cual me voy a llevar a la discoteca. Y luego salen de la mina, y la chica se ve en un espejo. Ese vestido blanco, bonito, nuevo, costoso, estaba sucio. Ya no era blanco, era negro. ¿Por qué? Por toda esa contaminación que había en esa mina en esa mina de carbón. Entonces el padre le dice, hija, mira, así es, no tocaste nada, pero te has manchado, ensuciado, te has contaminado. La lección es que esta chica quizás iba a la discoteca sin ninguna mala intención, pero se iba a contaminar. Se iba a contaminar. Y eso mismo hizo Dios con el pueblo de Israel, elimínalos para que no te contamines a sus ídolos. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel, hermanos? Al final, en toda la historia que sí, no lo hizo. ¿Cuántas veces cayó el pueblo de Israel en idolatría, hermanos? Los profetas se levantan y les predican, arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Hasta el templo fue blasfemado, hubo aberraciones en el templo, hicieron sacrificios a dioses paganos en el templo. ¿Por qué? Porque no obedecieron al Señor. Como nosotros, como ser parte del pueblo de Dios ahora en Cristo Jesús, debemos de tomar medidas drásticas, severas. Muchas veces le llaman fanatismo, le llaman legalismo. No, hermanos, se llama querer vivir en santidad. Y hermanos, y esto es aplicable para los padres con los hijos también. Los padres son muy responsables. Hace unos días estaba leyendo un documental los chicos, los niños de los hijos de las personas que profesan la religión musulmana, ¿qué hacen desde pequeños? ¿Qué hacen los padres desde pequeños con estos chicos? Les enseñan el Corán de inicio a fin. Inicio a fin. Los jóvenes están leyendo el Corán de inicio a fin. Los jóvenes están aplicando todos los rituales que ellos hacen. Mal está, porque el único camino al cielo es Jesucristo. Pero les quiero decir esto, ¿por qué? Porque muchos de nosotros como cristianos a veces somos flojos, hermanos. Y personalmente lo digo, a veces nosotros no tenemos ese hábito, no tenemos esa buena costumbre, no deseamos aprender más de la palabra del Señor, y mucho menos pasarlos a los padres que tienen hijos. Y si lo estamos haciendo cada día más y más, empeñémonos más. Entonces, hermanos, a través de esta historia que les digo,
debemos de tener muy en cuenta que debemos tomar medidas drásticas para no contaminarnos, hermanos. Ahora, hermanos, llego a la conclusión a través de esto, a través de lo que hemos leído, interpretado y aplicado. Dios, en su amor, a través de Cristo, nos libró de la esclavitud del pecado y nos dio la bendición de la salvación eterna para vivir en la presencia eternamente de Dios, hermanos. Qué mejor bendición, ¿verdad? Mejor que una bendición material. Nuestra obediencia es la demostración de nuestro amor hacia Dios. ¿Amamos a Dios? ¿Tú amas a Dios? ¿Tú vas a obedecerle a Dios? ¿Vamos a obedecerle a Dios como congregación? Padres, ¿qué conductas van a permitir en su casa? ¿Qué conductas van a permitir en su casa, hermanos? Como iglesia, ¿qué vamos a permitir dentro de la congregación, hermanos? ¿Lo santo o lo del mundo? Hay una imagen de una hermana que capturó en la pantalla que me gustó mucho. Son dos frases y una dice: una iglesia que es como el mundo no tiene nada que ofrecerle al mundo. La otra frase es: por desdicha, muchos cristianos en la actualidad se ven más afectados por las películas que ven que por los sermones que oyen. Muestran más entusiasmo por los videojuegos o por los programas deportivos de televisión que por buscar cada vez más ser como Cristo. Hermanos, debemos consagrarnos al Señor. Debemos consagrarnos al Señor. Lamentablemente esto es directamente como iglesia. Muchas iglesias meten entretenimiento a la programación, entretenimiento a la iglesia. ¿Saben por qué? Para que las personas estén a gusto, para que no se vayan, y cada vez deben de buscar más entretenimiento, porque el día que alguien va a predicar la verdadera palabra del Señor, se van a ir. Es gente que le gusta el número, es gente que le gusta las ofrendas, es gente que le gusta ser popular, es gente que busca ser vanagloriado. Hay iglesias de 10,000, 5,000 que se reúnen, pero hermanos, en esas iglesias se predicará la palabra del Señor, todos buscarán al Señor. He visto tantas cosas, hermanos, a mi corta edad o mucha edad, no lo sé, para unos mucho, para otros corta edad. Al nacer yo de nuevo en el cristianismo, visité muchas iglesias, hermanos, como hay muchas iglesias allá y muchos nos hacíamos amigos de jóvenes. Y miraba muchas cosas que no son del Señor. Y en mi mente, gracias a Dios, se me ponía en la mente qué será correcto y qué no será correcto, porque esto no lo hacen en esta iglesia y esto lo hacen en otra iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque muchos ya están afanados de cómo complacer a la gente, de cómo que la gente esté contenta, no de cómo Dios está contento con el orden del culto. Y mucho pasa en los jóvenes. Los jóvenes celebran Halloween cristiano, discotecas cristianas, hacen en nombre del amor de Jesús, hacen unas barbaridades como no tienen idea. Pero lo santo de Dios no se puede mezclar con el mundo. Y Dios aquí nos demuestra en su palabra que lo santo de Dios no se debe de mezclar con el mundo, hermano. Así que como iglesia sigamos adelante agradando a Dios. Y por último, hermanos, debemos de evitar y tomar medidas drásticas, severas y fuertes para no caer en pecado. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué lugares o personas o aplicaciones vamos a dejar para no caer en la tentación? ¿Qué personas o lugares vas a dejar de visitar para no caer en el pecado? ¿Qué cosas vamos a dejar de escuchar, de ver, de practicar para buscar la santidad de Dios?
¿Qué cosas vamos a hacer para buscar la santidad y ser agradables frente a Dios? Que somos apartados para la gloria de Dios y el avance de su iglesia. Eso les dejo en la casa. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer para vivir en santidad, hermanos? Apartados del mundo para la gloria de Dios. Así que, hermanos, esto ha sido el mensaje. Que el Señor les bendiga. Espero que algo les haya quedado y lo pongan en práctica como la mayor responsabilidad. El peso más grande lo siento yo, hermano. Esta palabra ha llegado a mi vida para quitarme muchos malos hábitos. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a tener más convicción, Señor. Ayúdanos a ser verdaderamente discípulos de Jesucristo, a tener esa fe inquebrantable, Señor. Ayúdanos a ser cristianos radicales que honran y glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no ceden ante la presión del mundo y las corrientes, Señor. Ayúdanos a defender la fe, a explicar el verdadero evangelio, a predicarlo y sobre todo ayúdanos a vivirlo, Señor. Padre, si nosotros hemos caído en pecado, si nosotros hemos caído en pecado y estamos viviendo en pecado, ayúdanos, Señor, a salir de ahí porque somos tus hijos, Padre. Sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa aún que puede caer, y si hemos caído, que tu Espíritu Santo nos ayude para salir adelante, para restaurar nuestra vida y glorificar a Cristo, Señor, porque podemos llegar confiadamente al trono de la gracia, porque sabemos que abogado tenemos que es Cristo Jesús, y que si pecamos podemos ir a Cristo, podemos ir a la cruz donde Él ya perdonó nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser verdaderamente discípulos de Cristo, Señor, a tener esa convicción, ser valientes y esforzados, Señor amado. Y ayúdanos, Señor, a leer correctamente tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.